para ir saludando y ir arrancando. ¿Sí me escuchan? Sí, estás compartiendo la pantalla de Teams. Sí, ya voy a cambiar. Bueno, no, yo creo que ya hay quórum como para ir arrancando. Seb, no sé por qué se está escuchando como un eco. Estás en dos partes. Yo tengo el micrófono en el celular y Ya somos 17 personas. Bueno, no, arranquemos. Un saludo a todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, bueno, muchísimas gracias inicialmente por aceptar nuestra invitación del día de hoy. Eh, Sabemos que algunos de ustedes ya han estado y han hecho parte en diferentes momentos, pero también sabemos que puede haber muchos otros de ustedes que sean nuevos. Entonces, por eso para nosotros era muy importante este semestre hacer una reunión de encuentro, de introducción, para desatrasarnos y retomar temas. ¿Listo? Presento a las personas que ustedes están viendo. Inicialmente, Sebastián Iguarán tiene la cámara prendida. Él es uno de los fundadores de este grupo, ha estado con el doctor Guillermo desde sus inicios y bueno, pues básicamente como yo les contaba en la invitación que le realicé a algunos de ustedes, el objetivo de este espacio es poder generar un espacio académico y científico para discutir sobre el tema de los psicodélicos, cómo ha impactado y cómo está impactando nuestras prácticas profesionales, las prácticas de la salud mental en general, psiquiatría, psicología, trabajo social. Entonces, bienvenidos a todos. Yo quisiera que de entrada algunos de ustedes, al menos yo sé que es muy difícil de manera virtual poder, em, poder hacer presentación de todos, pero sí me gustaría que para los que se animen, somos muchas personas en este momento eh, y me gustaría muchísimo, somos más de 20, que ojalá algunos de ustedes nos pudieran compartir, como ya sabemos los nombres, porque la mayoría de ustedes pusieron nombre, ojalá pudieran poner en los mensajes, bueno, si es primera vez que vienen o si ya estaban en el grupo, eh, y además de eso, como qué les interesa de este tipo de espacios. Créanme que lo tendremos en cuenta para la planeación del semestre. Eso por un lado. Seb, no te está funcionando porque estás como compartiendo el celular y como que aparecen un montón de notificaciones o como... Aló, no te escuchamos. hola, Dani, es que tengo ahí como un problema con el sonido. Ahí se escucha con eco. Sí, Mm, Creo que voy a compartir entonces solo desde el celular. Ahí, ya no se escucha el eco. ya no se escucha el eco. Listo, perfecto. Bueno, y voy a compartir pantalla. Mm, Bueno, y entonces, en términos generales, este grupo, yo sé que algunos de ustedes ya han estado, pero eh, ha estado liderado por el doctor Guillermo Castaño del CECIM y además
también lo ha liderado Sebastián, por eso yo le pedí el favor a él que nos contara una breve introducción sobre lo que se ha hecho en este espacio, para que los que hemos llegado después podamos tener un contexto y la idea es ahorita compartirles a ustedes un poco más sobre la importancia de este tema en psicoterapia. Quisiera, ahí mientras que se termina de acomodar lo logístico, presentarles a otro personaje que tiene la cámara prendida, que es Juan Alejandro, que es psicoterapeuta de la IPCC Sabaneta, es egresado del CES, está haciendo su maestría en clínica psicológica en la universidad y también este semestre nos va a acompañar como en el grupo como de organización y planeación de temas. Entonces, muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Listo, no sé. Entonces, la idea de hoy es poder, un momentico, que Sebastián nos hable un poco de la historia del semillero y de lo importante del tema. Y posteriormente ya yo les compartiré algunas cosas y les hablaremos como de temas de planeación del grupo. ¿Listo? Seb, dale, con toda confianza. Listo. Voy a compartir, Dani, pero como estoy compartiendo pantalla, no me deja tener la cámara prendida. Ah, no te preocupes. Listo. Perfecto. Ahí ya se ve pantalla. Sí. Bueno, bueno, como una breve introducción, pues hoy se hablará sobre qué son los psicodélicos, la historia, tipos y efectos, renacimiento psicodélico, cuál es la neurobiología y neuroimagen y cuál es la psicoterapia asistida con psicodélicos. Finalmente se hablará de la historia del grupo y un par de conclusiones finales. Bueno, pues yo soy Sebastián, bueno, ya no sé, yo ya estoy como en un limbo legal ahí, pero finalicé pues psicología y llevo trabajando con esto mucho tiempo. Entonces, como para empezar, les traje esta frase muchos conocerán al psicólogo William James, que él trabajó un tiempo con la sustancia de la mescalina y el óxido nítrico. Entonces, William James decía que nuestra conciencia de vigílica normal, la denominada conciencia racional, no es más que un tipo especial de conciencia, separada de otras formas de conciencia completamente diferentes por la más delgada de las películas. Ninguna descripción del universo en su totalidad que deje a esas otras formas de conciencia en el olvido podrá ser definitiva. Parece pues que esta frase es muy diciente en que contemplar estos estados alterados de conciencia que producen las sustancias en una estructura una epistemología general de la conciencia humana es realmente importante. Entonces, empecemos con definir qué son los psicodélicos. Contamos que psicodélico es una palabra compuesta por dos raíces. Una es psique, de la diosa psique, que simboliza la mente o el alma, y delein, que es la expresión, es decir, la conjugación de estas dos palabras significa la expresión del alma. Así, una definición que da C. Timerman, un autor chileno, es que esta palabra describe las sustancias que hacen posible la manifestación consciente del material inconsciente y subconsciente, así como el de percepciones y emociones comúnmente filtradas en los estados de conciencia ordinarios. Ya estas definiciones que les he dado, quería también traer la definición de qué son las ciencias psicodélicas, o que en inglés está como psychedelic science. Esta definición pues la hice yo agrupando la información de varios autores, pero básicamente lo que son las ciencias psicodélicas es la agrupación de varias ramas del conocimiento enfocadas en descubrir los mecanismos intrínsecos de estas sustancias, ya sea la química farmacológica, ya sea la psicología, la medicina, la psiquiatría, sea la biología, o sea, es el compendio de varias
de varias ciencias naturales y sociales que se mezclan para este tema específico. Bueno, aquí un poco hablando de historia sobre los psicodélicos, cuando se hace la investigación sobre cuál es el origen de la terapia asistida con psicodélicos o cuándo ingresan los psicodélicos al vademecum, encontramos que el inicio empieza con el aislamiento de la mescalina por parte de Arthur Hepper, que eso fue antes de la década de los 20, 30, y en esa época pues se aisló y se habló de lo que era la psicomimesis, que era buscar como vivir los estados psicóticos de los pacientes, pero sin que fueran permanentes. Así entonces, ya luego en 1938 se da el descubrimiento del LSD por parte del químico farmacéutico Albert Hofmann, pero no fue hasta 1943 que Albert Hofmann probó el LSD por error y experimentó pues el conocido día de la bicicleta. Después de eso empezó toda una jornada de experimentación que incluso el laboratorio para el que trabajaba el doctor Albert Hoffman, que era conocido como Sandoz, empezó a enviar LSD como muestras gratuitas a todo el mundo, a psiquiatras y a psicólogos. Sandoz actualmente creo que está volviendo a producir LSD de grado farmacéutico. Sandoz es una farmacéutica de Suiza. Después de esto, en esta época, el mismo Albert Hoffman separa la psilocibina, que es el compuesto de los hongos psilocíbicos, y empiezan a usarlo también. También aparece la ketamina, que es un disociativo, y todo esto se empieza a usar en terapia. Este periodo comprendido entre 1940 hasta 1970 es conocido como la época psicodélica, la primera época, que se acabó por temas de prohibición, un poco porque el LSD y estas sustancias salieron del laboratorio y de la experimentación clínica, y por otra parte porque también promovían la contracultura. Entonces, por eso fue que se dio la prohibición y entraron en la lista número 1 de sustancias prohibidas por la Junta Internacional. Es decir, una sustancia que no tiene ni efectos positivos para la mente humana y que también es potencialmente adictiva. En 1990 quedaron muchos autores que que encontraron que tenía muy buenos resultados. En esta época se llegaron a atender hasta 40.000 personas. Y de estas 40.000 personas, muchas mostraron resultados favorables. Entonces, muchos autores o sea, encontraron como una incoherencia en esta prohibición y por eso continuaron pese a que estuviera la prohibición. En 1990 se hace el primer experimento con LSD de neuroimagen. Ya después de esta fecha se da lo que se conoce actualmente como el renacimiento psicodélico, que comprende desde 1990 hasta la actual fecha. Entonces, sobre los tipos de psicodélicos que se están usando y que se han estado usando desde 1940. Encontramos tres familias farmacológicas importantes. Las indolaminas, que son la psilocibina, el DMT, que está en la ayahuasca o yagé, que se utiliza mucho en los países andinos, y el DMT y el LSD, que también puede ser conocido como una ergolina. Después encontramos las fenilaminas o fenitalaminas, como lo puede ser el 2CB o la mescalina, que se encuentra en ciertos cactus sagrados para tanto mexicanos como personas del mundo andino. Y también está el éxtasis, como una fenitilamina, que es derivada de una planta conocida como cat. También encontramos los disociativos, que en estos está
principalmente la ketamina. Bueno, a todo esto que hablamos con renacimiento psicodélico, como les mencionaba inicialmente, empezó en 1990 y tiene que ver con toda esta oleada de permisos que se están dando y de nuevas investigaciones y nuevos hallazgos. ¿Qué es lo que está moviendo más este renacimiento psicodélico? Por una parte, los autores de la época pasada, que muchos todavía siguen vivos, y por otra parte, la implicación de estudios con neuroimagen y radioligandos, que aumenta la calidez, la calidad y como la importancia de los resultados, si son verificables, si son replicables y comprobables. Entonces encontramos dentro de este renacimiento psicodélico muchos documentales como DMT, la molécula espiritual, que hasta hace poco estaba en Netflix. Encontramos una gran cantidad de estudios clínicos en esta página de Clinical Trials, que son como donde se reportan los estudios clínicos en el contexto americano. Puede que otros países también los reporten ahí, pero no es necesario. Pero este es donde se basa la Food and Drug Administration. Y encontramos un documental una serie de documentales muy interesantes que es How to Change Your Mind de Michael Pollan, que ese sí está en Netflix. Entonces todo esto, vemos que el renacimiento psicodélico no es algo que empezó hace 10 años o que empezó con el documental de Michael Pollan, sino que lleva moviéndose por ya más de 30 años. Lo que ha llevado a que en este momento, como verán en la imagen, aparece que Colorado legalizó el uso de psilocibina y encontramos también informaciones de Australia donde se aprobó el uso de psilocibina y éxtasis en contexto clínico. O sea, los médicos allá en Australia ya pueden recetar este tipo de sustancias. Aquí en esta imagen pueden observar algunos países que tienen legalizados, como algunos estados de Estados Unidos que tienen legalizados, como lo son Oregon y Denver es el otro que tiene legalizado. Y el resto muestra como los que están en pro de legalizar y otros que están descriminalizados. Bueno, entonces es muy importante hablar, bueno, ¿cuál es la evidencia que hay acá? ¿Qué es lo que está respaldando este renacimiento psicodélico? Y encontramos que básicamente, como les decía, era la neurobiología. Entonces tenemos evidencia de que los psicodélicos alteran la red neuronal por defecto, que es donde es la red que se supone que es el sustrato de la personalidad. Entonces aquí es donde se marcan los patrones más fuertes de la conducta. Entonces los psicodélicos cuando afectan esta red neuronal por defecto pueden permitir un cambio en la forma como la persona experimenta el mundo, sus percepciones y su conducta. Tenemos por otra parte la teoría entrópica cerebral que habla sobre cómo los psicodélicos, esta teoría toma en cuenta un término de la física y de la termodinámica, que es la entropía, que es este paso de estados ordenados a estados desordenados. Los psicodélicos lo que harían en el cerebro sería permitir que el cerebro entrara en unos estados menos marcados y pudieran entrar en un desorden, que ese desorden no significa pérdida de conciencia o pérdida del ser, sino que implican mayor plasticidad cerebral y mayor flexibilidad cognitiva. Tenemos por otra parte la teoría talámica, que habla sobre cómo los psicodélicos desactivan el filtraje que realiza el tálamo, que si bien, no sé si todos aquí sean profesionales de la salud, pero el tálamo es conocida como la gran central. Entonces es la que permite ingresar o niega los estímulos externos e internos. Por otra parte, tenemos el Pivotal Mental States y el Rebus, que son unas teorías de Cajar Harris.
un autor muy reconocido en Inglaterra e internacionalmente, donde él menciona que los psicodélicos permiten un estado donde las creencias que vamos construyendo desde niños y durante la adolescencia, la adultez, sean relajadas, que estas creencias pierdan esa fuerza que tienen sobre las predicciones que hace el cerebro, sobre su jerarquía interna. Y también hablamos un poco del 5-HT2A, que las, son los puntos donde actúan los psicodélicos. Estos son unos receptores ubicados en las células cerebrales, y la BDNF, que es un valor neurotrófico, que implica que cuando se mide en sangre permite medir cuantitativamente la plasticidad cerebral, está relacionado con la plasticidad cerebral. Entonces aquí les quería traer un poco de neuroimágenes. En estas neuroimágenes podemos observar cómo los psicodélicos afectan tanto las partes corticales, como puede ser la corteza prefrontal, la corteza prefrontal medial, y también encontramos la red neuronal por defecto que está ubicada en la corteza cingulada anterior. Acá en rojo es las partes corticales, en azul encontramos las partes subcorticales, que es el área tegmental ventral. Está implicada en las funciones de recompensa, de motivación, es donde está el núcleo accumbens, que está implicado en adicciones. Entonces, en la primera imagen, en las dos imágenes superiores, encontramos la representación de cómo actúa la ketamina. En las dos inferiores encontramos de cómo actúa la psilocibina. Y en la segunda imagen de la derecha, encontramos cómo actúa el LSD. El LSD es una de las sustancias que más receptores cerebrales activa. Bueno, como les estaba hablando, la DNF es un valor neurotrófico que está implicado en esto de la neuroplasticidad, y aquí en esta representación vemos como algunos psicodélicos que algunos autores han llamado psicoplastógenos, o sea, que permiten la plasticidad en estas redes neuronales, como lo son el LSD, el DMT y el DOI, especialmente en este artículo, permiten que las dendritas en las células piramidales aumenten en cantidad. Esto quiere decir mayor conectividad, mayor capacidad de aprendizaje y bueno, esto es toda una revolución en términos psicofarmacológicos. Tenemos por otra parte la teoría bipartita, no me voy a detener mucho, pero básicamente esta teoría habla de cómo los psicodélicos actúan, es decir, los psicodélicos actúan en ciertos receptores conocidos como los 5-HT2A y actúan por el cambio por generar estrategias de afrontamiento activas. Es decir, que el sujeto desarrolla unas nuevas estrategias para como cambiar el entorno, cambiar actitudes internas para mejorar sus estados mentales. Y tenemos por otra parte los 5-HT1AR, los receptores en los que actúan los medicamentos clásicos como los antidepresivos. Y su acción psicológica va más enfocada en estrategias de afrontamiento pasivas, es decir, reducir el estrés, a aceptar las circunstancias tal como son. Entonces vemos que todo esto de las ciencias psicodélicas están encontrando sustratos anatómicos a nivel molecular que validan la información. Por otra parte, siguiendo, tenemos el modelo extrafarmacológico, es decir, a diferencia de los fármacos tradicionales, como son la sertralina, la fluoxetina, todos estos medicamentos, los psicodélicos tienen una importancia extrafarmacológica. Esto quiere decir que cuando alguien toma psicodélicos, lo que diferencia que alguien tome psicodélicos de forma terapéutica, recreativa o religiosa es el entorno.
No va a ser lo mismo tomar psicodélicos en una fiesta, eh, electrónica, lo que sea, no, eso no implica que sea terapéutico. Lo que hace terapéutico a los psicodélicos es el entorno clínico, que sea con ayuda psicoterapéutica, que esté implicado psiquiatría. Esto es muy importante para la persona que está viendo eso, porque los receptores 5-HT2A son ambientodependientes. Eso significa, en otras palabras, que necesitan de un ambiente que los estimule y puede ser de una estimulación que puede ser beneficiosa o puede generar conexiones aberrantes. Como se han escuchado casos de psicosis, hay gente que habla que escuchan personas que nunca han bajado del viaje. Esto es debido a este modelo extrafarmacológico. Entonces, estos valores farmacológicos permiten que los cambios a largo plazo se mantengan. Por eso es que algunos artículos hablan de unos cambios sostenidos hasta 6 meses. Puede que más, pero estos estudios los han hecho, los cortes longitudinales los han hecho hasta 6 meses, que se han sostenido tanto neurobiológicamente como psicológicamente. Bueno, y a todo esto, ¿qué viene siendo la terapia asistida con psicodélicos? Entonces, basándome en lo que he estudiado durante todo este tiempo, es la combinación de las ciencias de la salud en conjunción con sustancias psicodélicas para producir una sinergia, aprovechando sus capacidades de neuroplasticidad, neuromodulación, neuroprotección y sinaptogénesis. Con sinaptogénesis se refiere a la creación de nuevas sinapsis cerebrales. En el caso particular de la psicoterapia, se convierte en una herramienta para la liberación de contenido reprimido y el aumento de la flexibilidad cognitiva. Aquí les traía esta imagen, no sé si se logra ver bien, de cómo es una terapia asistida con psicodélicos. Esta imagen es de Estados Unidos, no sé si será no recuerdo bien de qué estudio es, pero normalmente son dos terapeutas, uno hombre, uno mujer, un espacio donde el paciente se pueda cambiar, acostar, que esté cómodo, con cobijas, que utilice estas vendas para los ojos para que la experiencia sea muy interna. Tiene música, tanto en audífonos como en parlantes. Entonces, esto es lo que se busca en este tipo de terapias. Entonces, acá es muy importante el setting, que en el mundo de la psicodelia, el set son las configuraciones internas, que puede ser la personalidad, puede ser cómo está en ese momento particular cuando toma psicodélicos. Y por otra parte tenemos el setting, que es toda la configuración del ambiente, del espacio, lo que les estaba explicando un poco, que fuera un lugar cálido, cómodo, que la persona se sintiera segura, que la persona sepa que lo van a atender psicólogos o psiquiatras, también eso hace parte de este setting. En este tipo de terapia se habla de una preparación, toma e integración. Son dos fases súper importantes por lo que les comentaba de que esto se mantenga a largo plazo. La preparación es para reducir los miedos en las personas, para aumentar como la efectividad y también para ir allanando el camino, para ir clarificando las necesidades del paciente, sus deseos, la información que quiere salir a flote. Ya en la toma puede ser de DMT, LSD, ketamina, eso es, hay pues estudios de todas. Y ya en la integración, la información que sale del inconsciente o este material que, que aparece y acontece en la parte de la toma, esa información es dependiendo ya de la formación del terapeuta, porque este tipo de terapia asistida con psicodélicos, en los artículos que he encontrado incluyen, o sea, todo tipo de modelo psicoterapéutico puede ser usado, ya sea el cognitivo, el dinámico, el humanista, todos pueden ser usados, entonces en la integración ya es dependiendo de la formación de cada terapeuta.
También algo muy curioso es, bueno, dentro de los usos en psicoterapia encontramos como depresión resistente a tratamiento, trastornos de bipolaridad, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos de estrés postraumáticos, abuso de sustancias psicoactivas, que como me decía alguien es un poco contraintuitivo pensar que con sustancias vamos a poder atender a personas que consumen sustancias. Pero era por lo que les explicaba anteriormente de su acción en el área tegmental ventral con toda esta parte que se hackea cuando una persona tiene conductas adictivas. Es importante entender también que los psicodélicos no solo se quedan en la parte psicoterapéutica, sino que también tienen una implicación en los problemas neurobiológicos como es el Alzheimer. Se ha estado investigando un poco el uso de psilocibina y para el accidente cerebrovascular. Había leído sobre un artículo que hablaba de una investigación que se iba a hacer en Países Bajos con el DMT. Creo que iba a ser con el autor Rick Strassman, que es el que les había mencionado del documental DMT, la molécula espiritual, y con otros autores del Imperial College of London, que es una universidad de Inglaterra que está avanzando mucho en psicodélicos y que incluso tiene su propio centro. Entonces el DMT se ha encontrado que puede reconectar el cerebro después de esta muerte celular que se da por el ACV. Y también tiene usos en la inmunomodulación, como en pacientes con lupus, pacientes con dolores articulares, con estas enfermedades que están relacionadas a dolores emocionales que se somatizan en el cuerpo. Se ha encontrado, y los receptores 5-HT2A también están implicados en la percepción del dolor. Es decir, cómo la persona percibe este dolor, sobre todo también en personas también se ha encontrado con personas con migrañas, con dolores migrañosos. La migraña suicida, como se le conoce, o migraña en racimo, que se le llama suicida porque muchos pacientes de no aguantar el dolor terminan lastimosamente acabando con sus vidas. ¿Qué tipos de terapia asistida con psicodélicos se ha encontrado? Y que la que se ha tratado históricamente son dos, la psicolítica y la psiquedélica. La psicolítica significa la destrucción no la destrucción, o sea, lisis la parte lítica, lisis, viene como destrucción, de deshacer, y psicodemente. Los autores que trabajan con esto lo que buscaban era destruir, como deshacerse o reducir los conflictos internos, reducir los mecanismos de defensa para que la terapia pues avanzara. Esta empezó en 1950 y yo la comparé con el actual movimiento de microdosificación que se está dando actualmente, pero si vamos a ver las dosis que utilizaban anteriormente, nos encontramos con que eran unas dosis abismales. Aquí les traje el dato del LSD que es de 30 a 200 UG, teniendo en cuenta que una dosis media de LSD es de 150, de 100 microgramos a 200 microgramos. Y para ellos esto era la dosis bajita. O sea, las muestras ahora de LSD que la gente toma en festivales y que mucha gente termina con brotes psicóticos, normalmente solo tienen de 100 a 200. Entonces encontramos una diferencia importante. Bueno, esta era más llevada con psicoterapia psicoanalítica y por otra parte tenemos la psiquedélica, que sí que de mente, como les explicaba, y la expresión de la mente son macrodosis. Esta empezó en 1953 y usaban dosis de 400 a 1500 microgramos. Yo en el tiempo que trabajo con esto no he conocido a la primera persona que se haya tomado 1500 microgramos y es una dosis exageradamente alta.
Lo que ellos buscaban era provocar experiencias místicas en las personas. Hay artículos que hablan de cómo las dosis bajas a medias producen unos estados alterados de conciencia, pero que las dosis altas son las que realmente producen las experiencias religiosas y aumentan los síntomas de muerte del ego, de océanos sin límites, como se habla un poco en inglés. Bueno, esta estaba más, la corriente que llevaba esta era más la psicoterapia humanista y transpersonal. Estas dos, bueno, estas dos corrientes todavía se ven, como les comentaba, todos estos modelos todavía se ven en psicoterapia con psicodélicos, todas son utilizadas. Acá les traía un par de protocolos que he estado investigando con Daniel. Claro, pues que hay más, aquí solo incluyo un par de ellos, de los como las más importantes, y no incluí los de microdosificación. Entonces encontramos el de la Universidad de Yale con psilocibina para la depresión, encontramos el de la institución de MAPS que queda en Estados Unidos, es el uso del MDMA para el estrés postraumático, el de EMBARK, que es un protocolo transdiagnóstico, es decir, se puede utilizar con muchos tipos de trastornos y también se puede utilizar con muchos tipos de sustancias. Pero la empresa Cibin, que queda en Canadá, que ellos fueron los que crearon este protocolo, ellos lo utilizaron para un experimento clínico con una sustancia parecida a la psilocibina que ellos mismos diseñaron. Y el ACE, o también conocido como Siloflex, es uno creado creo que también es de la Universidad de Yale, pero para otras afecciones. Y tiene que ver más con visualizaciones y se enfoca mucho en la flexibilidad cognitiva. Bueno, aquí les quería traer algunas instituciones internacionales. Como ya les había mencionado, MAPS es la que más recorre con investigación y estudios. MAPS actualmente está sacando el éxtasis en Estados Unidos, van en ciertas fases, para no hacer muy largo la explicación, son 4 fases, van en la tercera fase de estudios clínicos, que es el uso en varias instituciones en Estados Unidos, y ya para el 2024 se está pronosticando que el éxtasis sea un tratamiento legal en Estados Unidos. El Center for Psychedelic and Consciousness Researcher de la Universidad Johns Hopkins es uno también de los más avanzados. Y aquí trabajaba un autor que él trabajó con investigación en personas con cáncer, estas personas que tenían ansiedad por la muerte, y tuvo muy buenos resultados. Incluso, no sé, coincidencialmente, por cosas de la vida, el mismo autor también actualmente tiene cáncer. No sé si se estará tratando de la misma forma. Eh, el Centro de Psychedelic Researcher, esto es de la Universidad Harvard, en Estados Unidos también. Y este sí queda, Taquihuasi queda en Perú. No es una universidad, es una institución de tratamiento de farmacodependencia, aunque este lleva mucho más tiempo, lleva unos 20, 25 años, no han dependido como de la legalización porque este queda en Perú y allá en Perú allá utilizan ayahuasca para tratar las adicciones y la ayahuasca bajo legalidad etnocultural es permitido. Entonces por eso ellos tienen ese permiso de usarlo legalmente. Aquí instituciones colombianas. El primer logo pues es de nuestro semillero, que empezó hace poco. Etnosic, que es de la Universidad de Antioquia. Nosotros tenemos un enfoque más científico en el área de ciencias de la salud. Etnosic tiene un enfoque más en las ciencias sociales por la parte antropológica, social, pero también han tenido pues
ellos hicieron un congreso incluso y tuvieron muchos invitados de las ciencias de la salud. Aquí tenemos también el de Conciencia Viva, que Conciencia Viva busca el buen vivir y el buen morir, atienden a pacientes que están cercanos al momento de muerte, y a Novutas, que queda en Bogotá. Sé que también utilizan psilocibina, pero no conozco bien sus protocolos. Para ir cerrando esta charla, quería contarles un poco de la historia del semillero, introducirlos a cómo empezó esto. Este semillero inició en el año 2019 y se fundó con la ayuda del doctor Guillermo, que él es adictólogo y él es PhD en psicoterapia en salud mental. El doctor nos conoció a Jairo Rincones y a mí, Sebastián, como una serie. Estamos intentando empezar una investigación con cannabis, eso nunca continuó, pues, pero sí quedamos en contacto y le contamos un poco de la idea que teníamos. El doctor vio motivación, vio que había evidencia. Él ha trabajado, es curioso porque él ha trabajado mucho con las sustancias, pero desde el lado de las adicciones. Entonces, encontrarse con el mundo de las sustancias, pero para el tratamiento de enfermedades mentales, creo que fue interesante encontrar ese apoyo desde la parte del doctor después de tener toda esa experiencia, y que uno juzgaría como que podía tener sesgo, de pronto valores, pero todo eso ha llevado a que en este momento nos encontremos en este momento crucial para el semillero. El grupo inicialmente se llamaba psicodislépticos, que cambiamos ese término porque es un término no muy usado en las bases de datos, es sobre alteradores de conciencias. Entonces, por eso decimos utilizar de ciencias psicodélicas o científica en psicodélicos, porque es un término más acogido como culturalmente, y también porque una de las misiones del grupo es difundir la información. Ya del 2020, durante la pandemia, se detuvo el grupo. Eso fue durante 1 o 2 años y se reactivó posteriormente. Ya en el 2023 se oficializó en la Facultad de Psicología con una investigación que esperamos se pueda desarrollar este semestre sobre las experiencias místicas en usuarios de sustancias psicodélicas. Bueno, yo les quería hablar un poco del logo, porque el logo, cuando se mandó a hacer, buscamos que fuera del color institucional, el color azul, rey, y incluimos un poco esto de la geometría, eh, de esta geometría perfecta, que se encuentra en muchas áreas de la naturaleza, y que cuando la gente está en efectos de los psicodélicos pueden ver muchas mandalas, y todas las mandalas tienen este patrón geométrico. Bueno, les quería presentar también el staff. Aquí pues está el doctor Guillermo. Encontramos también a Manuela, que nos ha ayudado mucho con, con las páginas, como community manager. Encontramos a Melissa, nos ayuda mucho con la parte administrativa. Ana, que nos está ayudando nos ayuda con presentaciones y con el YouTube. Encontramos a Tomás, psicoanalista, que ha sido también presentador cuando el grupo no tenía tanta acogida. Y Juan, que él todavía es estudiante y inició hace poco, pero nos ha estado cooperando mucho con la investigación. Y finalmente pues a Daniel, que actualmente es el responsable de este grupo y es el que formalizó el grupo. Bueno, yo quería darle unas conclusiones para que pasáramos a una breve parte, que si tenían preguntas sobre el grupo, preguntas sobre lo que les surgiera. Y es, por una parte, la terapia asistida con psicodélicos es una novedosa forma de interdisciplinariedad. Es decir, esto implica que varias ciencias se tengan que unir, y lo que antes se conocían como islas del conocimiento presente
se presente la necesidad de unir el conocimiento para llegar a tratamientos realmente efectivos. Los psicodélicos, además de ser herramientas para mejorar la salud humana, además de servir para tratar todos estos trastornos que les mencioné anteriormente, sirven como herramientas para el estudio de la conciencia, que incluso fue uno de los primeros usos que se les dio en la época de 1940, 1950, y es una que se le ha dado ancestralmente. Y hay varios autores que han intentado dilucidar un poco el tema del problema mente-cuerpo, que todavía por más estudios de neuroimagen que tengamos, más estudios matemáticos, todavía tenemos este problema filosófico y científico muy grande. Los psicodélicos han sido y siguen siendo usados para conocer los mecanismos de diversas patologías. Estos a un nivel molecular, porque ya cuando la sustancia ingresa al cuerpo, teniendo en cuenta que son sustancias muy seguras, la cantidad de personas que muere por psicodélicos creo que es mínima, y además de eso está más asociada a sus efectos psicológicos que a sus efectos físicos. Es decir, hay pocas personas que hayan muerto por sobredosis, más que todo es, por ejemplo, con las drogas de diseño como y, la ketamina y el éxtasis, que son sustancias que sí tienen una dosis letal más baja que el resto de sustancias. Entonces, con estas Seb, sustancias, si quieres vamos cerrando porque me gustaría que tuviera un espaciecito el doctor Guillermo listo, y yo también tenía unas cositas para decir, listo. Dale, listo. termino. Bueno, les iba a mostrar ya pues mis redes por si alguien me quiere buscar, luego contactar, y creo que ya hay una última conclusión que quiero que se la lleven, es que en Colombia todavía no se ha hecho experimentación experimental. Entonces, la idea es que ahí está como la puerta abierta para que los investigadores se animen y estos espacios puedan llegar allá. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Seb por hacernos esta presentación inicial. Venga, si quieres dejas de compartir. Y yo quería, bueno, primero agradecerle a Seb por esta presentación inicial.